¿Quieres que Dios te hable? Es nuestro tema en el día de hoy. Recuerda que quiero contar una experiencia corta que Dios me dio el martes en la mañana. Estaba orándole al Señor para que me diera el mensaje para el martes en la tarde en la televisión. Y pues Dios me dio una experiencia, hermanos, y yo sé que para compartirla con la iglesia del Señor, y la compartí en el programa, en el canal, el martes pasado a las 4 de la tarde, de 4 a 5. La compartí allí y ahora la quiero compartir con ustedes, porque los televidentes, algunos no son los mismos que escuchan la emisora, ni los que escuchan la emisora son los mismos que ven el programa. Así es que por eso lo quiero compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Pero nos vamos a basar en, como siempre, la palabra del Señor. Amén. Vamos a estarle dando lectura al primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer en el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 7, gloria al nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Damos gracias a Dios por su palabra, bendito sea el nombre del Señor. Todos conocemos la historia de Samuel, todos sabemos que Ana, su madre, pues era estéril, ¿verdad? Y que ella pidió a Dios un hijo varón. Ella especificó lo que quería, qué bueno. Y Dios pues le concedió ese hijo, gloria al nombre del Señor, y ella prometió entregarlo a Dios y así lo hizo. Fue y lo llevó y lo dejó allí en la casa de Dios. Y era allí donde se encontraba el joven, aquí donde leímos, donde Jehová lo llamó. Pero había una situación, gloria al nombre del Señor, había una situación con Samuel. Y era que, como dice la palabra que leímos, todavía él no conocía a Dios. Y la voz de Dios no se le había revelado aún, aunque era un joven de Dios, un joven que se crió en la casa de Dios, era un buen muchacho, pero tenía esa dificultad, que todavía no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios. Y por lo tanto Dios lo llamaba y él confundió la voz de Dios con la voz de Elí. Gloria al nombre del Señor. De aquí nuestro tema en esta mañana: ¿quieres que Dios te hable? Para que Dios nos hable, nosotros tenemos que estar seguros de que Dios existe, de que Dios habla. Porque si usted y yo no creemos que Dios en este tiempo habla a sus siervos y siervas, ¿cómo queremos que Dios nos hable? No podemos, porque es la fe la que mueve la montaña, es la fe la que va a hacer que usted escuche la palabra de Dios, que sepa diferenciar de la palabra de un hombre a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios es real, que Dios existe. Como dice Hebreos capítulo 11, verso 6. El que se acerca a Dios tiene que saber, tiene que estar seguro de que Dios existe, de que hay un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este joven Samuel no conocía la voz de Dios, no conocía a Dios todavía. Por eso cuando Jehová lo llama, él piensa que es el hombre que lo está llamando, que es Elí que lo está llamando. Pero hay otro personaje en esta historia y es Elí. Elí sí había conocido a Jehová Dios. Elí sí conocía la voz, pero se había apartado tanto de Dios que ya no lo conocía. Ya no reconocía la voz de Dios. Por esto cuando Samuel va y le dice: ¿para qué me llamaste? Elí tuvo que esperar 3 veces, que Dios llamara 3 veces, para poder entender que era Jehová Dios quien llamaba. ¿Quieres que Dios te hable? Para que Dios nos hable, nosotros tenemos que tener nuestro oído atento a la voz de Dios. Amén. Tenemos que tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios para que no lo perdamos de vista. Hay otro tipo de personas que han conocido a Dios, han hablado con Dios cara a cara, pero han caído en pecado y se sienten tan sucios que están como Adán, escondidos de su presencia. Ese tipo de persona escucha la voz de Dios, sabe que es Dios que le está hablando, pero se sienten tan indignos de su presencia que están escondidos. También a esa gente Dios le llama hoy en el nombre del Señor, para que entienda
que no importa lo que haya pasado, lo importante es lo que usted se compromete a hacer de ahora en adelante. Amén. Quiero contarle la experiencia que, como le dije, estuve el martes pasado con el Señor. Le decía que mientras oraba por el programa televisivo, le decía al Señor, dame el mensaje para esta tarde, por favor. Porque hay veces que Dios deja a uno como vacío y uno no encuentra de qué va a hablar. Y Él quiere que nosotros nos vayamos delante de su presencia porque es que tiene algo especial para ese día. Así me pasaba a mí el martes pasado en la mañana. Y Dios me permitió tener una experiencia. La voy a contar rápidamente porque usted sabe que aquí el tiempo es rápido. Me vi en una iglesia, mis amados hermanos, en esa experiencia que Dios me dio. Me vi en una iglesia. No me pregunte el nombre de la iglesia porque en la experiencia yo conocía la iglesia. Pero una vez que pasó, ya no sé qué iglesia es. No la recuerdo. También me vi con gentes que en la experiencia yo los conocía. Pero luego que pasó, ya no sé quiénes son, no recuerdo ni siquiera los rostros de ellos. Y Dios me dio a entender, le pregunté al Señor por qué. Y me dio a entender porque no es para una iglesia en específico, es para mi pueblo. La experiencia es para mi pueblo, para mucha gente de mi pueblo que quiere que yo le hable y yo le vivo hablando, pero no me pueden escuchar porque no conocen mi voz, porque me han perdido de vista. Bendito es el nombre del Señor, porque están escondidos. Aleluya. Entonces, déjeme decirle que en esa iglesia donde yo me vi en la experiencia, vi a dos mujeres que tenían una situación difícil. Estaban enojadas entre sí, bendito es el nombre del Señor, y estaban en la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Pero había un predicador que estaba siendo usado por Dios y estaba dando un mensaje que tenía mucho que ver con la situación de las dos hermanas en Cristo. Pero ¿qué acontece? Que cuando el predicador termina de dar el mensaje, viene y se acerca a una de ellas a mí y me dice, ¿escuchaste el mensaje que Dios habló? Todo fue a fulana que se lo dijo. Le dijo todo a fulana. Todo fue para ella. Bendito es el nombre del Señor. Yo me quedé tranquila en la visión que tenía. Me quedé tranquila. No dije nada. Y ella se alejó un poco de mí. Inmediatamente vino la otra persona y me dio lo mismo. Y yo dije, oh. Entonces aquella dice que fue a esta que Dios le habló y esta dice que fue a la otra que Dios le habló. Y me quedé así como en el aire, como que no entendía bien. Le dije, Señor, ¿y de qué se trata esto? No entiendo. Y el Señor me dijo, es que hay muchos de mi pueblo que están así. Que yo le hablo y en vez de recibir el mensaje dicen que fue al otro. Tienen un problema, una situación y yo le hablo, los corrijo y ellos le tiran el mensaje a otra persona. Otros piensan que eso que está diciendo el predicador es porque conoce su vida y tampoco reciben el mensaje. Vivo hablando a diario con muchos de mi pueblo y ellos no atienden a mi voz. Cuando yo les hablo acerca de bendiciones, acerca de cosas que les voy a dar, todos cogen el mensaje para ellos. Dicen, Dios me habló, Dios me va a bendecir. Pero cuando yo le corrijo, dicen, Dios le habló a fulano, ¿oíste? Dios le habló a fulano, ¿oíste? Pero no cogen nada para sí. Bendito es el nombre del Señor. Y yo le dije, Señor, esto es terrible. Me dijo, háblalo porque hay mucho de mi pueblo en esa situación. Hay esposos que se congregan en la misma iglesia y tienen problemas en su matrimonio. Y cuando yo le estoy dando la palabra, la esposa se goza y dice, es a mi esposo que Dios le está hablando. Y el esposo se goza y dice, es a mi esposa que Dios le está hablando. Y ninguno de los dos recibe mi mensaje. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quieres que Dios te hable? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a entender que Dios está usando al predicador, que Dios está usando al pastor, que Dios está usando a la pastora, que Dios está usando a la predicadora para hablar a mi vida, que es a mí que Dios me habla, que no es al hermano que me queda al lado, que no es al hermano que tiene conflicto conmigo o yo con él, que es a mí. Dios quiere restaurar mi vida. Me decía Dios, dile a mi iglesia que cada día yo tengo un mensaje en especial para todos. Que cada uno debe de estar atento a la palabra que le voy a dar en medio del mensaje. Que no estén pendientes a lo que voy a tratar con la otra persona, sino con ellos mismos, de manera individual, de manera personal. Dios habla a diario, mis amados hermanos, a través de los mensajeros que Él tiene en las iglesias. Dios nos habla a diario. No le demos
nuestra oportunidad a otro. No digamos que es al otro que Dios le está hablando, porque algunas veces tenemos el oído atento a ver qué Dios le va a decir a mi hermano, que yo quiero decirle algo fuerte y no me atrevo. Pero no estoy atento a lo que Dios me va a decir a mí en esa noche. Si usted y yo dejamos nuestra casa, cogemos para la iglesia, estamos en adoración, estamos en clamor, estamos esperando una palabra de Dios, Dios no nos va a dejar sin hablarnos. Dios nos va a hablar. No, pero lo que pasa es que ese predicador conoce mi vida y por eso hablo. No, lo que pasa es que ese predicador quizás en el momento que estaba bosquejando ese mensaje, ni siquiera se recordó de su situación. Lo que ese predicador recibió, lo recibió de parte de Dios. Si tiene que ver con su vida, lo que tenemos que hacer es escuchar, obedecer a Dios y enderezar nuestros pasos. Los tiempos están difíciles. Dios quiere un trato especial con su iglesia. Dios quiere que su iglesia le busque en espíritu y en verdad. Dios quiere que el pueblo suyo se meta en oración, aleluya, en clamor, en gemidos. Estamos en tiempos muy duros, muy difíciles que nos ha tocado vivir. Aleluya. ¿Quieres que Dios te hable? Pues ten tu oído atento a la voz de Dios, porque todo el tiempo Dios nos vive hablando. Gloria al nombre del Señor. Si sabe que en medio del mensaje hay una situación que te perjudica, atiende que fue Dios que te habló. Amén. Vamos a hacer como decía el salmista en el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Dios nos da una palabra, vamos a guardar en el corazón. Vamos a ponerla en práctica para no pecar contra Dios, para no ofender a Dios. Vamos a entender que mi hermano que tiene conflicto conmigo, o mi esposo, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, no tiene la razón, pero yo tampoco. El único que tiene la razón es Dios. Amén. Y esa palabra que he guardado en mi corazón, que usted ha guardado en su corazón, tiene que estar ahí para no pecar contra Dios. ¿Qué nos dice Dios? Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere que usted y yo estemos en paz con el esposo, con el hijo, con el hermano, con el amigo, con todos. ¿Por qué? Porque nuestra redención se acerca. Es tiempo de estar clamando delante del Rey. Ya el tiempo se nos fue, pero esperamos que esto le sea a usted de gran bendición, porque a mí a partir del martes pasado sí me ha sido esta experiencia de grande bendición.